grabar esta clase, ya que parte de nuestra metodología, pues es que muchos de nuestros compañeros, alumnos, pues sabemos la carga de trabajo que ellos tienen, los pedagogos, los maestros, y aparte esta vida adulta, ¿verdad? Que nos demanda constantemente estar alerta de cientos de imprevistos que pueden pasar y pues esto hace que luego sea complicado seguir capacitándonos, seguir creciendo tanto personal como profesionalmente. Y por ende, pues nuestra idea en este diplomado es que tú tengas diferentes alternativas. Una de ellas es que puedas entrar a tu plataforma las veces que quieras, a la hora que sea, 24/7. Siempre está abierta tu plataforma para que avances en estos temas. Pero también tenemos estas clases de retroalimentación donde regularmente nos vamos a estar conectando cada 8 días y cada 8 días pues son temas diferentes. Si bien podríamos decir que tienen un orden puesto que vamos avanzando por etapas en el diplomado, pero no pasa nada si tú, por ejemplo, vamos a suponer que por X motivo duraste todo un mes o 2 meses sin entrar a tu diplomado, te sientes desconectado, desconectada, estás estresada, preocupado porque piensas que ya se te va a acabar el tiempo. No importa, tú puedes entrar dentro de un mes o dentro de 2 meses, iniciar tu diplomado y vas a darle clic ahí en sesiones en vivo y vas a encontrar un link que te va a redirigir. Ahí está ya todo explicado. Y te va a redirigir a las clases en vivo que regularmente son cada 8 días. Veo algunos compañeros que ya se conectan cada 8 días, aunque no sean de la generación, ¿verdad? De la generación que les toca. Esto también es posible, ya que la metodología que les comento, pues es para que cada tema que tú vas adquiriendo en este diplomado, pues sea asincrónico, más bien que te ayude a reforzar, que te ayude a hacer retroalimentación y sobre todo darte ese seguimiento para que concluyas tu diplomado, que ese es principalmente el objetivo. Algo que iniciamos, poderlo terminar. Pero bueno, ya les comenté esto. Recomendaciones para antes de iniciar. Importante, por favor, cuando inicien, por favor, cuando entren ya al en vivo, chequen que su micrófono esté en silencio. Al final vamos a tener un espacio para hacer preguntas, pero igual si en el transcurso de la clase, tú me dices, tú tienes alguna duda, tú tienes alguna pregunta, pues siéntete con total confianza y abre el micrófono y opina, ¿sí? No pasa nada. Aquí en el chat, déjenme por favor si ya todos ustedes han entrado por lo menos a una clase en vivo y de dónde son, si son maestras de primaria, secundaria, de jardín de niños, o a lo mejor son directores o prefectos, o a lo mejor simplemente te interesó este tema y dices, yo quiero aprender más sobre la neuroeducación. Por ahí en el chat, compárteme un poco más sobre ti, sobre por qué también estás tomando este diplomado. Y bueno, como es costumbre, pues tenemos aquí una presentación que les voy a compartir para iniciar con nuestra clase en vivo. Acá está. Muy bien. Mm, Me dicen, me dicen si están viendo por ahí la pantalla. Buenos días, Martina, buenos días. Soy educadora comunitario de primera infancia. Martina, sí, claro, ya nos conocemos, ¿verdad, Martina? Ya hemos platicado en otras clases. Ángela María Velasco, hola, soy psicóloga infantil y familia. Estoy en Bogotá, Colombia, y es la primera clase en vivo a la que puedo asistir. Pues saludotes, Ángela, saludotes. Nosotros estamos em, contentos de que la tecnología cada vez nos ayude a llegar a otros,
países. Ya en México, pues ya hemos tenido bastantes alumnos de diferentes estados y nuestro proyecto poco a poco sigue creciendo. Ya hemos tenido alumnos de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, y es interesante también eh, conocerlos y retroalimentarnos, rebotar ideas, porque creo que la educación es muy similar, la de México, a la de nuestros países hermanos de Sudamérica. Prácticamente toda la educación de Latinoamérica tiene un sistema, no quisiera llamarlo viejo o obsoleto, porque en realidad pues nuestro sistema educativo poco a poco va mejorando, pero lo que sí hay que hacer es como los celulares, ¿no? Cuando te pide una actualización tu celular, ¿qué te está diciendo? Oye, hay cosas nuevas aquí que te pueden servir en X programa. Pues es parte de lo que tratamos de hacer implementando y conociendo más sobre las neurociencias aplicadas a la educación. ¿Qué es una actualización? Vamos a actualizarnos un poco y recabar más información, comprenderla y aplicarla. Así es que bienvenidos, bienvenidas. Itzayana, sí, ya hemos mensajeado también, ya hemos interactuado, creo, ¿verdad? Aquí en la clase. Buenos días, soy pedagoga. Y pues nuestra colega Georgina, buenos días, psicóloga y maestra, es la cuarta clase que entro. Saludos. Bueno, pues adelante, vamos a darle a esta clase que hemos preparado para ustedes. Vamos a disfrutarla. Hay cositas interesantes en estas clases que seguramente van a hacer un clic en nuestra conciencia, en nuestro comprendimiento de todos estos temas. Esta clase la hemos titulado El poder de la plasticidad cerebral en el aula, neuroaprendizaje y arte terapia. Bueno, para las personas que apenas están conectando o que no han tenido una clase en vivo, aunque las clases en vivo les comento que regularmente pues se están grabando, no regularmente, mejor dicho, se están grabando cada vez que se emite una clase en vivo, y esto pues con el propósito de que posteriormente tú puedas retomar la clase. Incluso nos pasa que en media clase se despiden muchos de nuestros alumnos, dicen, oye, pues discúlpame, yo tengo un compromiso, porque nuestras clases duran alrededor de 2 horas. Y yo les digo, pues no hay ningún problema, o sea, entendemos perfectamente la vida del ser humano, no somos unas personas tan exigentes de que si no te quedas toda la clase te vamos a quitar puntos o te vamos a hacer una sanción. No, hay que acoplarnos a los tiempos y sobre todo darle ese respaldo a los educadores, entenderlos y que nosotros seamos los propios creadores de nuestra disciplina, ¿verdad? Si yo programo mi tiempo y tengo en orden cuestiones de mi vida cotidiana, voy a programar 2 horas a la semana para dedicárselo a una capacitación, a una retroalimentación de un diplomado que lo compré para ayudarme en mi desarrollo profesional y personal. Así es que para las personas que se están integrando por primera vez en una clase o a lo mejor ya lo viste en una clase anterior grabada, pues suelo empezar con esta primera diapositiva, primeramente para agradecer a mis compañeros que se encuentran detrás de cámara, compañeros que tienen de nuevo, como lo comento, buscar esta manada, que tienen la misma visión que tú, que coincides con estas personas y te ayudan, te alinean y entre nosotros pues eh, en- nos echamos porras, como se dice aquí en México, ¿verdad? Nos alentamos unos a otros y entre todos pues hacemos un equipo y gracias a esto solemos hacer un buen trabajo y traerles un buen contenido. Entonces agradezco a mis compañeros que están detrás de cámara, a lo mejor ustedes no los han visto en vivo, en cara, ¿verdad? Cara a cara, pero son personas muy importantes para nosotros. Miriam Cano, Carlos Gas, Marisela Jiménez, Ivonne Escárcega, Lady Vaca, Paola Orpineda, Rosa Villalobos y Jaime Villalobos, mi socio en este proyecto. Entonces, principalmente es para agradecer a nuestro equipo de trabajo, esta primera diapositiva. Y segundo, es para que tú también te des cuenta de que este contenido educativo pues no se dio de la noche a la mañana, no es que haya tomado una maestría, que sí es importante, ¿verdad? La capacitación, que sí tengo una maestría, estoy desarrollando, mejor dicho, una maestría, pero los proyectos se van dando con el paso del tiempo,
cómo se van formando, cómo se van creando, cómo se van desarrollando. Y es lo que yo quiero mostrarte en esta línea del tiempo. Y lo hago de manera muy rápida porque yo sé que ya muchas personas que ya están en esta clase, pues ya escucharon esta historia. Y pues mi intención es ir al contenido, ¿verdad? Más que comentarles el proceso de crecimiento de este diplomado. Pero rápidamente yo te digo que en el 2015, como muchos de nosotros a lo mejor nos pasó cuando recién egresamos, tenemos una idea de cuando salimos de nuestra preparación en nuestra carrera y tenemos esa visión. Para mí, la idea de salir como psicólogo era seguir desarrollándome como terapeuta y pronto tener un consultorio y trabajar ahí. Esa era mi idea. Para esto busqué personas que tuvieran de nuevo esta misma visión, seguí capacitándome, yendo a diplomados, yendo a conferencias de aquí de mi ciudad. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues coincido con personas que me ofrecen trabajar en el DIF, y lo digo entre comillas, mejor dicho, esto de trabajar en el DIF, porque en realidad estaba como un pasante. Recuerdo que en aquel tiempo, pues todavía no me llegaba ni mi cédula, apenas me había egresado, y aparte, pues las plazas para trabajar como psicólogo en una dependencia de gobierno, pues no son como que, ah, mira, viene un psicólogo, vamos a darle trabajo. Pues no, ¿verdad? Entonces, pues, si bien me hacía mucha ilusión estar por primera vez en un consultorio oficial, estaba frente a una persona que tenía problemas y que yo tenía ese compromiso de poderle aportar algo para ayudarle, pues en realidad sentía ese compromiso ya lejos de leer un libro y aprobar un examen. Era un intercambio humano, era una interacción que me hacía sentir esa chispa, pues bonita, ¿verdad? Entonces empecé a aprender, empecé a convivir, a dar terapia, a estar en contacto con la persona. Hay varias estadísticas interesantes. Una de ellas que empecé a recolectar es que la mayoría de las personas que solía consultar en el DIF de mi ciudad eran madres de familia que tenían problemas o que llevaban, mejor dicho, a sus hijos porque tenían problemas de aprendizaje. Ese era uno. Ese era el principal problema, era lo más frecuente que la madre de familia llevara a su pequeño o su pequeña porque tenía problemas de aprendizaje o de conducta. Si bien por ahí duré cerca de 8 meses trabajando en el DIF, pues la verdad es que no me iba muy bien, puesto que, como les comento, no tenía una nómina, simplemente estaba yendo como un pasante y apenas tenía una remuneración muy escasa. Es más, en veces no sacaba ni para la gasolina. Sin embargo, pues dije, bueno, ¿qué puedo hacer para poder sostenerme? Porque no voy a poder. Entonces en mi casa se me ocurre poner un ciber que es rentar computadoras. Para esto yo también ya había estudiado hasta cierto punto la carrera de informática y pues conocía algo sobre la tecnología, entonces me puse a hacer esto, y en ese lapso conocí a una persona muy interesante, la cual pues falleció en el 2016, pero me dejó un conocimiento increíble. Por eso también recalco que el arte hace trascender a las personas. Él se llamaba Polo, era mi amigo de hace años, de ese tiempo, en esos años. Y ahí fue cuando por primera vez conocí y entendí el concepto de una vaca púrpura. ¿Ustedes alguna vez han escuchado este concepto de una vaca púrpura? Déjenme ahí en el comentario, en la caja de los comentarios, si ustedes en algún momento han escuchado esto de de la vaca púrpura. Si no es así, les cuento rapidito qué es ser una persona que se identifica como una vaca púrpura. Leopoldo Medina, quien me enseñó gran parte o muchas cosas del arte, era una vaca púrpura. Les describo cómo era él. Era una persona alta, tenía en sus orejas unas perforaciones, pero tenía unas garras de águila que le atravesaban aquí. Tenía muchos tatuajes, era una persona muy carismática y tenía una aura muy especial. Siempre estaba sonriendo, encontraba la solución para todos los problemas
y siempre, regularmente, siempre estaba de muy buen humor. Yo ya antes había leído el concepto de la vaca púrpura, pero nunca me había topado con una. Y aquí les voy a dejar una pequeña metáfora para que ustedes analicen si en algún momento se han topado con una vaca púrpura o mejor aún, a lo mejor ustedes son una vaca púrpura. ¿Listos, listos, listas, maestras? Vamos a iniciar una pequeña dinámica. Quiero que usemos el grandísimo poder que tenemos de la imaginación y empieza a seguirme en esta narrativa. Vamos a imaginar que vas en un auto, el auto de tus sueños. Cierra tus ojos y visualiza ese auto que te encanta, ese auto increíble que te gusta y lo vas a manejar. ¿Sí? No sé, puede ser un deportivo, un Camaro, una Hummer, no sé, el carro que te guste. Imagínatelo y ahora te vas a subir a ese carro y vas a iniciar un viaje. Un viaje corto relativamente de apenas unos, ¿qué te gusta? Unos 20, 30 kilómetros. Vamos a suponer que vas a otra ciudad y vas a hacer un viaje de unos 20 o 30 kilómetros. Relativamente cerca, ¿verdad? Entonces, pues vas a hacer tu primer viaje en tu vehículo, un vehículo que tú quieres, te subes y agarras carretera. Una vez que agarras carretera, empiezas a voltear a los lados y aquí en el estado de Chihuahua es muy común ver lo que nosotros conocemos como potreros, es decir, corrales interminables que están a los lados de las carreteras y estos corrales pues son regularmente de cercos, ¿verdad? Cercos de púas porque al otro lado de ese cerco hay vacas que están pastando. Y pues obviamente ves este paisaje y dices, bueno, pues es que bonito, ¿verdad? Se ve agradable el pasto verde, las vacas blancas, pintas, barrosas, negras, de los colores que normalmente uno conoce a las vacas. Y cuando inicias el viaje, cuando apenas llevas 1 o 2 kilómetros, ves los paisajes y dices, wow, qué bonito, mira qué bonitas vacas. Y en cuanto ya pasas cerca de 3, 5 o 6 kilómetros, pues ese paisaje ya pasa desapercibido. Ves otra vaca y dices, ah, otra vaca negra, otra vaca pinta. Ya no te llama la atención como antes, ¿verdad? Sigues avanzando en tu viaje y justo apenas unos cuantos kilómetros a llegar a tu destino, ves una vaca morada, literalmente, desde la punta de sus cuernos hasta la punta de sus pezuñas. Pregunta para los que están aquí en la clase, pregunta, ¿qué harías? ¿Qué harías si ves una vaca morada? ¿Qué harías, Angélica? ¿Qué harías, Claudia? ¿Qué harías, Edith, Georgina, Itzayana, Martina, Rubí, Silvana? ¿Qué harían si ustedes van manejando y de repente ven una vaca morada, literalmente, de pies a cabeza? Dice Ángela, le tomo una foto. ¿Qué más? Bueno, voy a describir más o menos el algoritmo de lo que haría una persona, ¿verdad? Simplemente ves una vaca morada y dices, ¿qué? ¿Una vaca morada? Bueno, pues primero me orillo, me detengo, salgo de la carretera y poco a poco me voy acercando mientras voy alistando mi celular para tomar una foto. Me sorprendo, me sorprendería, dice Rubí. Me detendría a observarla, dice Georgina. Pues sí, porque, o sea, nunca has visto una vaca morada. O sea, hay vacas blancas, vacas pintas, vacas negras, vacas barrosas. Hay un sinfín de colores de vacas, pero no moradas, ¿verdad? O sea, sí, eso sí lo tenemos bien claro que no hay vacas moradas. Y entonces te detienes, orillas tu carro, te detienes, sales y incluso le tomarías una foto y si puedes te acercarías y te tomarías una selfie y lo postearíamos en nuestras redes sociales y diríamos aquí, mira, nomás, aquí casual con una vaca morada, presumiendo, ¿verdad? Que conocimos o que vimos o que es algo que yo creo que muy pocas personas tienen esa experiencia de ver una vaca de ese color. Y lo más curioso de todo eso,
por ahí alguien puso que se detendría a observarla. Aparte de que es diferente a la vista, te quedas a observarla y su conducta es completamente diferente a la de una vaca normal. Por ejemplo, una vaca pinta, una vaca blanca o negra, pues está constantemente pastando, comiendo en el corral y luego termina su jornada de comer, va y se echa a su establo y al otro día, muy temprano, van, la ordeñan y se va a pastar. Es un ciclo que la vaca lleva durante toda su vida hasta que finalmente deciden llevarla al matadero y se acaba su existencia. En cambio, la vaca morada, tú te pones a observarla y resulta que esa vaca no come pasto. Es más, no da leche y se navega brincando de corral en corral. Constantemente brinca a un potrero y luego se va a otro potrero y luego corre para otro lado y está constantemente moviéndose, reinventándose y haciendo cosas que tú dirías, si no es porque tiene el cuerpo de una vaca, yo diría que no es una vaca. Bueno, la metáfora de la vaca púrpura es es una asimilación sobre dos estilos de vida. La mayoría de las personas que podemos llegar a conocer o que incluso nosotros podemos llegar a ser es que somos una vaca pinta, una vaca blanca. Las personas que son vacas pintas o vacas blancas se ahogan en una rutina donde constantemente hacen lo mismo y pocas veces experimentan nuevas experiencias. En cambio, las vacas pintas, perdón, en cambio, las vacas púrpuras pues siempre están experimentando, buscando hacer nuevas cosas, desarrollando nuevos proyectos, conociendo nuevas personas, interactuando, generando cosas nuevas. Esas son las vacas púrpuras y regularmente estas vacas púrpuras corresponde a las personas que tienen esta forma de pensar, una forma de pensar diferente. ¿Verdad? No son del montón, no tienen exactamente una rutina señalada, sino que en su rutina agregan cosas que les nutre en su vida. Entonces fue cuando yo, mientras hice mi ciber, conocí a esta persona que me ayudó a decorar y a pintar todo mi ciber y ahí fue donde conocí por primera vez una vaca púrpura. Ventajas de ser una vaca púrpura, te inspiran. Las vacas púrpuras, cuando conoces una vaca púrpura, te va a inspirar a cambiar, a que salgas de tu zona de confort, a que hagas nuevas cosas, a que te atrevas. Y otra cosa que hacen es que trascienden. Ahora, después de casi 10 años que falleció mi amigo Leopoldo, pues estoy hablando de él. Y es que la enseñanza que me dejó fue muy nutritiva. Recuerdo que cuando me dejó las latas, el aerógrafo y todo eso para pintar ahí mi ciber, se fue, al otro día volvió y vio que yo ya había hecho algunas cosillas. Él dijo, yo te dejé todo mi material porque sabía, te vi que tenías como que esa chispa, como que ese gusanito de agarrar el aerógrafo y entonces dejé todo mi material porque sabía que lo ibas a intentar. Y ahí fue donde inició también una gran sociedad. Empecé a trabajar con él, terminamos de pintar mi ciber. Logré que un primito, un sobrino me ayudara a atenderlo. Y mientras él atendía el ciber, yo trabajaba en el DIF lunes, miércoles y viernes. Y los demás días trabajaba con Leopoldo haciendo escenografías. Teníamos proyectos de carpintería. Me estaba enseñando a hacer joyería, me estaba enseñando sobre todo a disfrutar el arte. Cuando hacíamos trabajos de arte, yo regularmente las primeras veces me temblaba la mano, me equivocaba y él me decía, mira, lo que son las cosas, ya la regaste. Bueno, en realidad me decía más feo, ¿verdad? Solía regañarte, pero con ese buen humor. Y mira, ya la regaste, ya la cagaste, ahora te corresponde arreglarlo. Y esto funciona en todo, dice, no nomás en el arte. Y bueno, cuando él falleció, pues empecé y seguí trabajando en actividades artísticas
Y recuerdo, este es uno de los últimos trabajos que hice con aerógrafo y me di cuenta que el arte te daba ese empuje en tu cerebro de crear. Y cuando tú te das cuenta que puedes crear, algo pasa en tu psique, algo se transforma, aumenta tu autoestima, tu autoconfianza, te alegras por ti mismo. Y entonces sabes que cuando estás haciendo arte, el tiempo pasa rápido y lo disfrutas mucho. Cuando estaba en el DIF, que ya eran cerca de 8 o 9 meses trabajando ahí en el DIF, mi coordinador me dijo, Melesio, yo sé que no estás ganando mucho dinero, pero hay una propuesta para que vayas a trabajar, a hacer intervenciones en diferentes escuelas. Y así fue como también se me dio la oportunidad de ir a escuelas de secundaria, de primaria, de aquí de mi región, y empecé a llevar lo que viene siendo el arte. La metodología era que yo llevara un cañón y que les explicara ciertos temas, pero los niños, los jóvenes, pues no se enganchaban. Entonces empezamos a crear y ahí hicimos esa intervención para que los jóvenes y los niños lograran bajar esa información y la interiorizaran y que por medio del arte, pues también se construyeran esos pensamientos, esas redes neuronales que los hicieran cambiar para mejorar, obviamente. Y bueno, con el paso del tiempo creamos nuestra primera institución llamada INAD, el Instituto de Neurociencias Aplicadas al Desarrollo, que nos permitió pues abrirnos a dar capacitaciones personales. Obviamente los eventos presenciales no eran tan impactantes, entonces fue una de nuestras cuestiones en la educación que empezamos a implementarlo de manera, se puede decir, pionera. Fuimos de los primeros que hicimos educación a distancia y nos fue muy bien, afortunadamente, tanto que pues actualmente ya tenemos nuestras propias instalaciones y actualmente, bueno, y esto también nos permitió ir a otras partes de la ciudad, de las ciudades, de los estados de aquí de todo México y pues hemos logrado capacitar a cientos de a miles de personas que nos han ayudado también a construir nuestro propio sueño. Entonces ahí está la primicia de cómo se construyó este contenido, de por qué creo que puedo aportarte en este conocimiento. A lo mejor tú tienes ya una base interesante y yo te puedo ayudar también a contribuir a tu conocimiento. Y en el camino, de nuevo, vas construyendo alianzas, personas de nuevo con el mismo interés. Es algo que yo siempre te he recomendado, incluso desde que sales desde tu carrera, si estás recién egresado, siempre busca personas que tengan la misma visión que tú. Y en el camino te vas a topar con las personas que van a estar interesadas en colaborar contigo. Y para eso, pues de INAD nace nuestra segunda institución, la Academia de Actualización y Desarrollo Educativo de Latinoamérica, donde se le da prioridad a la mejora de las cuestiones tecnológicas, de cómo utilizar la tecnología para llegar a más personas y darles un contenido de calidad. Aunado a esto, también nos topamos a la Universidad Superior del Bajío a cargo de la rectora Belén López, que le mandamos un saludote. Ya pues también vio nuestro contenido, le gustó, empezamos a hacer, eh, establecer contacto, hicimos una importante alianza y es una de las que nos proporciona la validez y el respaldo de este diplomado. Y bueno, como es parte de nuestra metodología, de nuestro contenido que desarrollamos y iniciamos con la frase para recordar. Hoy le corresponde a Donald Hebb, que es el promotor, divulgador del concepto de las redes herbianas, que es prácticamente el desarrollo de un hábito. Pero vamos a ver primeramente esta frase. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Esta frase captura la esencia de la neuroplasticidad, indicando que los comportamientos y hábitos repetitivos refuerzan las conexiones neuronales, fortaleciendo los patrones de conducta. ¿Ok? Donald Hebb nos deja esta frase. Nuestro diplomado se va a mover en estos tres pilares: arte terapia, educación y ciencia. En el punto medio
es donde vamos a estar avanzando, ¿verdad? Ok, la pregunta para nosotros, ¿qué es la plasticidad cerebral? ¿Algún concepto que tú tengas ahí ya en tu memoria guardado? ¿Qué te imaginas que sea esto? ¿Con qué se come? ¿Quién lo inventó? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está? ¿Alguien sabe? Edith, Martina, Georgina, Rubí, Claudia, Ángela, Claudia, ¿qué concepto tienes tú sobre la plasticidad cerebral? Puedes dejarme aquí un comentario o si gustas abrir el micrófono, adelante, ¿eh? A ver, las escucho. Por aquí me puso, ¿quién me puso aquí? Claudia, yo sí me identifico con la vaca púrpura. Ah, mira, tenemos una vaca púrpura. Considero que mi círculo familiar pertenecemos al ganado de las vacas púrpuras. Pues eres muy afortunada. Yo cuando conocí a Polo, sí, ciertamente yo decía, yo como que soy algo raro, algo diferente. A lo mejor por eso conecté tanto con él, pero trabajo todos los días para tatuarme de manera simbólica una mancha púrpura y tratar de ser diferente, diferenciarme de las vacas pintas. Dice Ángela, es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Es correcto, es el concepto que regularmente conocemos sobre la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral nos ha ayudado a la adaptación y esto es de manera trascendental en el desarrollo de la humanidad, no solo regularmente lo pensamos en el momento presente, pero si te das cuenta, ¿por qué las personas que viven en tal estado o en tal ciudad o en otro continente tienen rasgos que no nos pertenecen a nosotros? Bueno, es la adaptación que necesitaron para sobrevivir a ese ambiente. Es la constancia de un ambiente que los hace cambiar para adaptarse y desarrollarse mejor. Bueno, entonces, esto quiere decir que la plasticidad cerebral es la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento. Al parecer, las propias neuronas forman redes para comunicarse y hacer sinapsis. Y lo interesante aquí es que también tenemos el concepto de neurogénesis. Es decir, no solo tenemos neuronas que se pueden conectar entre ellas para intercambiar información y adaptarse a un cambio, sino que cada vez que lo hacemos se forman o se crean nuevas neuronas, que es el concepto de la neurogénesis. Es el pilar sobre el que la maleabilidad del cerebro recae, descansa. La neurogénesis se refiere al nacimiento y la proliferación de nuevas neuronas. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí tenemos un gráfico. Sí, por ahí dice Claudia, se podan las neuronas. Sí, creo que eso lo vimos en la clase 2, no más que probable. Bueno, no es clase 2, es clase de repaso. Ya no les voy a poner número a las clases porque luego por ahí también nos podemos confundir. También hay ciertos procesos, ¿verdad?, de podas neuronales, sobre todo en la primera infancia y en la adolescencia. Acuérdate que la regla básica de las neuronas es lo que se utiliza se potencializa y lo que no se utiliza se desecha. Entonces, como niños, cuando somos niños, pues tenemos mucho conocimiento, estamos por primera vez interactuando con todo un ambiente y entonces hay una gran cantidad de movilidad neuronal y empezamos a desarrollar cientos de conexiones. Pero posteriormente, cuando llegamos a las 5, 6, 7 años de edad, empieza a haber una poda neuronal, puesto que muchas de las cosas que experimentamos en nuestra primera infancia, pues ya no las vamos a usar. Por ejemplo, gatear, pues ya no vamos a gatear, empezamos a caminar, esas conexiones neuronales se van. O cuando cantas y cantas una canción junto con tu niño porque quieres que aprenda a hablar, pues con el paso del tiempo, cuando llegue a la adolescencia, esa canción de quién, no sé, pues de Frozen, pues ya no la va a cantar porque ya en su etapa adolescente, pues ya no forma parte importante en su desarrollo cognitivo. Bueno, y conociendo un poquito más a las neuronas,
aquí te presento una estructura neuronal y se compone básicamente de las siguientes estructuras. Tenemos por acá arriba a las dendritas, que son las que hacen la conexión, que hacen sus conexiones con esto que se llama la sinapsis, con los botones sinápticos, aquí lo podemos ver, y el cuerpo celular, que es donde se encuentra básicamente toda la información de lo que somos. En todas nuestras neuronas hay información, está nuestro ADN, nuestra información del color de ojos, del color de piel, del color de cómo son las pestañas, las orejas, etcétera, etcétera. Ahí está toda la información. Veamos este cuerpo celular como la fábrica donde se está desarrollando paquetes descriptivos de la persona, tanto físicos como intelectuales, psíquicos, emocionales y de todo. Todo está aquí adentro. Y esto es transportado por medio de un cable llamado axón. Todo esto se empaqueta, se configura y se envía por medio del axón, que está envuelto en una vaina de mielina, que es básicamente como el recubrimiento que potencializa o envía o ayuda a impulsar la información por todo este cableado. Vamos a ver aquí un pequeño video Estas son dos neuronas vistas bajo el microscopio. para que ustedes visualicen en tiempo real cómo es una neurona. Estas neuronas son captadas en tiempo real por medio de un microscopio y vamos a ver cómo actúan estas pequeñas células que habitan en nuestro sistema nervioso central. Estas son dos neuronas vistas bajo el microscopio a punto de conectarse. Esto que ves en forma de estrella en la punta de la neurona es un cono de crecimiento, una estructura móvil que le permite a la neurona explorar su entorno para formar nuevas conexiones durante el desarrollo del sistema nervioso. A través de estas uniones, las neuronas se comunican mediante señales eléctricas, permitiendo que aprendas, sientas y recuerdes. Si esperamos un poquito más, vemos cómo se produce ese apretoncito de manos microscópico. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues ahí logramos captar a las neuronas haciendo su sinapsis. La palabra sinapsis es dado a que quiere decir la comunicación que hacen estas neuronas. En este momento, si tú desconocías algún concepto o mejor dicho, el simple hecho de estar escuchando a otra persona, se están generando nuevas conexiones neuronales. Y si este conocimiento lo llevas a la práctica, lo desarrollas por diferentes vías, em, estas redes, estas conexiones van a ser más profundas y se van a crear lo que conocemos como redes neuronales o carreteras neuronales, y de ahí se va a generar una conducta, un aprendizaje, algo palpable. ¿Cómo funcionan las neuronas? Dice aquí este título. Las neuronas se asemejan mucho a las personas en su comportamiento. Son la unidad básica de información del ser humano. ¿Cómo está eso? Que las neuronas se asemejan mucho al comportamiento del ser humano. ¿Por qué digo eso? Mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que vas a tomar unas vacaciones. Maestra Martina, usted va a agarrar un avión y se va a ir a Cancún. Tiene todo pagado, ahorró mucho tiempo y ya por fin le llegaron sus vacaciones y se va a ir a Cancún a disfrutar de unas merecidas vacaciones. La maestra Martina alista sus maletas, se va al aeropuerto y le anuncian, ¿verdad?, que pase a la sala de espera para abordar su avión. Ella está súper contenta, súper feliz porque por fin va a ir a Cancún. Y llega y se sienta ahí a esperar a que le avisen para abordar el avión. Al cabo de unos cuantos minutos, unos 5 o 10 minutos, se escucha por el altavoz que dan el siguiente anuncio donde dicen que lamentablemente el avión se va a retrasar un poco, algunos 10 o 15 minutos, que tengamos paciencia y que en unos cuantos minutos esto se resuelve. Entonces la maestra Martina dice, bueno, pues, ¿qué tanto esperarnos unos 15, 20 minutos, ¿verdad? Pues nos vamos a esperar un ratito más.
Mientras, pues agarro un libro, me entretengo con el celular, etcétera, ¿verdad? Ahí está la maestra esperando a que se le avise que aborde el avión. Pero al cabo de 15 minutos vuelven a dar otro mensaje donde dicen que pues el avión tuvo un pequeño percance, que no han podido resolver y que pues vas a tener que esperar, maestra Martina, media hora, porque el avión pues todavía no está listo. Y entonces esto ya te genera cierta intriga, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué? Pues ¿qué estará pasando? Dice la maestra Martina. E incluso hay más personas que van a abordar ese avión y de repente volteas a ver a tu lado y está otra persona que te dice, ¿qué estará pasando? Y tú le dices, pues no sé, pues nunca me había pasado esto, ¿verdad? Y ahí ya hubo un acercamiento con una persona que en tu vida la habías visto, ¿verdad? Ya intercambiaste dos, tres palabras. Y al cabo de media hora, vuelven a dar otro anuncio donde te dicen, ¿sabes qué? Vas a tener que esperar 2 horas más y después de esas 2 horas, entonces sí, vas a poder abordar el avión. Estás varada ahí en el aeropuerto y esto pues te genera mucha incomodidad. Y obviamente los 20, 30 o 50 personas que iban a tener el mismo destino que tú se congregan, se juntan y empiezan a averiguar entre ellas. Dicen, oye, pues, ¿qué estará pasando? Pues no sé, yo fui, pregunté y me dijeron que esto y que el otro. No, pues fíjate que a mí me contaron que había pasado esto. Y entonces ahora esas personas que nada tenían que ver, que en su vida se habían visto, están confabulando o están generando presión para que les den solución inmediata. Aquí es donde se asimila o se puede ver la similitud entre nuestras redes neuronales y el comportamiento humano. Una vez que se genera alguna incomodidad o algún fin en común, es cuando estas neuronas se conectan para alcanzar ese objetivo. Al igual que un ser humano que no conocía a otro ser humano, que podríamos asimilarlo con otra neurona, intercambian información y ahora entre todas las personas que iban a abordar ese avión se dirigen al mostrador o con la azafata a exigir una respuesta y a que les den solución. Finalmente, Martina va y disfruta de sus vacaciones después de 2 horas de esperar. Pero bueno, ese era el ejemplo. Entonces, nuestras neuronas son esta unidad básica de información del ser humano. Tenemos cerca de 86 mil millones de neuronas aproximadamente y se estima que cada neurona puede conectarse con otra neurona a través de miles de sinapsis. En total, el ser humano se dice que tenemos 100 billones de sinapsis. Entonces, pues este es el funcionamiento de nuestras neuronas, de cómo y de dónde se genera toda una conducta a partir de un contexto. Cuando recibimos información del exterior, empezamos a generar conexiones neuronales. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Si bien es cierto que las conexiones o la neuroplasticidad se da mejor en las primeras etapas de vida, es decir, un niño de 5 o 6 años, le va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil poder aprender 2 idiomas o un instrumento musical. Es decir, podría desarrollar mayores habilidades si esto se ejercita desde sus primeras etapas. Pero incluso cuando ya estamos en una etapa adulta, podemos seguir generando esta plasticidad neuronal y neurogénesis. ¿Cuántos libros, Martina, Edith, Claudia, cuántos libros has leído de pedagogía o de cómo generar una planeación? ¿Cuántos libros has leído de temas relacionados con tu educación? Dice Silvana, ¿y cómo fueron observadas en un microscopio? Buena pregunta. Yo me imagino que tuvo que haber sido eh, por alguna cirugía que hicieron, porque cuando hacen cirugía, neurocirugías, pues hay tecnología para entrar con procedimientos semi-invasivos y poder observarlo. Pero fíjate que
ya el padre de las neurociencias tuvo la intuición de cómo funcionaban las neuronas y también lo hizo por medio de un microscopio rústico, que obviamente pues no vio cómo se movían las neuronas, pero sí dedujo que esos pequeños bracitos eran para conectarse. Entonces, la pregunta era, ¿en qué me quedé con la pregunta que les dije? Recuérdenme. Se me fue, ¿qué era lo que les pregunté? Les dejé una pregunta. ¿Y cuántos libros habíamos leído Ah, ok. de alguna? Ujú. Sí, ustedes se capacitan constantemente. Están estudiando, están aprendiendo, salieron de su escuela y empezaron a ejecutar pues su desarrollo profesional. Y constantemente están aprendiendo en esto, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar el día de mañana si deciden agarrar un libro que nada tiene que ver con la pedagogía? Por ejemplo, un libro de ciencia ficción. O a lo mejor deciden aprender algo que nada tiene que ver con la educación, como carpintería, o joyería, o arte. Ahí es donde va a haber una mayor plasticidad cerebral. Y va a haber muchos descalabros, mucho diálogo interno que te va a decir, no sirves para esto, ya déjalo, ¿por qué chingados estás haciendo algo que no sabes hacer? Esos son procesos psicológicos. Pero en realidad es que pues las neuronas están tratando de conectarse, conectarse, conectarse hasta que dominen esa habilidad. Pero tus procesos psicológicos son la loca de la casa. Si conoces a la loca de la casa, esa vocecita interna que constantemente está platicando contigo, esa, eso es el proceso psicológico que tú estás forzando, la calidad de pensamientos que desarrollas. Y entre mejor calidad de pensamiento desarrolles, mejores conexiones neuronales vas a desarrollar. ¿Sí? Bueno, y continuando, creo que aquí me faltó algo. ¿Cómo es que nunca se te va a olvidar cómo es una neurona? Si yo te pusiera un examen ahorita mismo, si yo te pusiera un examen ahorita mismo, ¿me podrías decir cuáles son las partes de las neuronas? Bueno, una forma en la que nunca más se te va a olvidar cómo es una neurona es cuando vayas al supermercado y compres una cebolla de rábano. Vas a poder ver una neurona, identificar sus partes. ¿Qué vendría siendo la parte más gruesa, que es la cebolla? Pues vendría siendo el cuerpo celular, ¿verdad? El núcleo. Y estas pequeñas raicitas, pues vendrían siendo las dendritas y las puntas, pues vendrían siendo los botones sinápticos. Esto vendría siendo la vaina de mielina y pues por acá tendríamos las prolongaciones de los axones. Bueno, pues aquí ya tienes una estructura que te va a estar acompañando. Acá en Chihuahua se usa mucho hacer la carnita asada y compramos mucho de esto, así es que constantemente convivimos con neuronas en nuestro asador. Bueno, y continuando con este tema, vamos a llegar a el siguiente concepto que también muchos de nosotros ya lo conocemos, que son los hemisferios cerebrales. Sí, tenemos estructuras que cada estructura tiene una función dentro de nuestro cerebro. Por ejemplo, la parte frontal de nuestro cerebro la conocemos como el córtex prefrontal, la parte de atrás de nuestro cerebro como la occipital, la parte lateral de nuestro cerebro como temporal. Y y todas estas estructuras cerebrales interactúan entre sí. El parieto, si me faltó el temporal y el parieto, ¿verdad? Y todas estas estructuras funcionan entre sí. Por aquí tenía uno. Aquí tenemos el modelito de nuestro cerebro frontal, occipital, temporal y este es el occipital, temporal y frontal.
Sí, aquí tenemos. Y aquí esto se conoce como las estructuras corticales. Y por aquí las estructuras que se encuentran dentro de nuestro cerebro son las estructuras subcorticales. Pero tenemos hemisferios cerebrales, que es lo que vamos a estar analizando en esta clase, ¿verdad? Tenemos dos hemisferios cerebrales y aquí entra de nuevo esta conceptualización y aquí es también donde se puede llegar a entender de manera equivocada la función de nuestro cerebro. Porque nosotros, o la mayoría de nosotros, conoce, y sobre todo si te dedicas a la educación, sabes que te han dicho que un hemisferio determinado es lógico matemática y el otro es intuitivo y emocional. ¿Sí te han dicho eso? ¿Sí conocías eso? El hemisferio izquierdo es el que se conoce como el lógico matemático. ¿Por qué nos pusieron, Claudia, en el cerebro? Ángela, el parietal. El parietal. El parietal es el que está acá, el parieto y el temporal. Sí. Entonces, el hemisferio izquierdo regularmente lo conocemos como el lógico y matemático, ¿verdad? Y el hemisferio derecho como el intuitivo y el emocional. Esa es la información básica que le llega a la mayoría de las personas. Y hasta cierto punto podemos entender que es correcto, porque cada estructura cerebral tiene su función, tanto el parieto, el frontal, el temporal, el occipital, todas las estructuras del cerebro tienen su funcionamiento específico. Sin embargo, esto no significa que trabajen de manera local o aislada, sino todo lo contrario. Cada estructura, con sus funciones, contribuye a que el cerebro funcione de manera integral, holística. Y para esto es donde tenemos que entender que muchas veces la información que nos llega solemos empacarla de una manera básica y no preguntarnos más allá. En el caso del hemisferio izquierdo, hay una especialización y esta es dentro de los procesos lógicos y matemáticos. Sí tiene un especialista en la concentración y como dato nos dice que de los 3 años se pueden armar ya puzzles de 4 a 6 piezas. Esto es un proceso lógico matemático y el hemisferio derecho nos dice que es la estimulación sensorial y emocional y que se puede activar dibujando. ¿Alguna vez hemos escuchado eso de que no, es que ahora voy a trabajar con mis alumnos el cerebro derecho para que experimenten las actividades artísticas? O no, ahora vamos a trabajar puro hemisferio izquierdo para que ellos desarrollen más su cognición. El decir este tipo de enunciados, pues estaríamos cayendo en un error de entendimiento sobre las estructuras del funcionamiento de nuestro cerebro, ya que en la parte media de nuestro cerebro tenemos lo que conocemos como el cuerpo calloso, que es una serie de fibras nerviosas que conectan a nuestro cerebro. Es muy importante estimular ambos hemisferios para generar una interacción y crear una mente que funcione. Y por acá les comentaba que tenemos este cuerpo calloso que une a los dos hemisferios. Tanto cuando hacemos una actividad meramente lógica o matemática o cuando hacemos una actividad artística, ambos hemisferios trabajan. Ambos hemisferios están teniendo una interacción entre ellos para solucionar dicho problema. Pero aquí viene lo interesante, lo
el pensar un poco más allá, que es qué metodología o qué estructura o qué sistema actualmente existe en la educación que voltea o pondera más a un hemisferio que el otro. Tan solo cuando decimos, mi hijo saca puros nueves y es que es bien inteligente. Por lo tanto, lo voy a poner a hacer puras matemáticas y a leer y a escribir. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar en este tema para también abordar ese aspecto y eso que les comento. Para eso, ¿cómo fue que nos dimos cuenta de que ambos hemisferios interactúan tanto en procesos lógicos como en procesos creativos? ¿Cómo fue? ¿A quién se le ocurrió? ¿O en realidad siempre se vivió en esta historia de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo? Y para eso está este señor George Sparry, científico en estudiar a los hemisferios cerebrales, y él utilizó pacientes intervenidos quirúrgicamente en el cuerpo calloso. Esto significa que personas que les habían cortado, habían hecho esta separación, les habían cortado el cuerpo calloso para separar el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Y ahí se dio cuenta que cuando se hacen estas diserciones, pues existe un cambio en la conducta de las personas. Esta separación o intervención quirúrgica que se empezó a desarrollar en aquel tiempo, me parece que fue en la década de los 50 o los 60, cuando empezaron a hacer estas operaciones, era principalmente en personas que tenían ataques epilépticos. Y como tenían estos estudios decían que lo que pasaba era que se generaba un choque bioquímico, energético de las neuronas que se descontrolaba y pasaba de manera abrupta al al siguiente hemisferio cerebral, y esto ocasionaba una descarga que concluía en una convulsión epiléptica. Entonces, a los doctores de aquel tiempo empezaron a ver como opción, bueno, si hay una corriente descontrolada que llega a otro hemisferio y esto genera la convulsión, pues vamos a desconectarlos. Esto fue lo que pensaron los doctores y pues lo hicieron. Empezaron a hacer este tipo de operaciones y entonces observaron que las personas a las que se les hacía esta diserción aparentemente parecían que estaba normal, que no había cambiado absolutamente nada. Sin embargo, cuando se les presentaban ciertos experimentos para ver cómo reaccionaban, pues o reaccionaban como pensaría el hemisferio derecho o como pensaría el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, a una persona le ponían tarjetas donde venían cosas que una persona regularmente las vería y se sonrojaría o se pondría apenado por ver esas cosas que podrían incomodarlo. Pero cuando le presentaban estas tarjetas a una persona que tenía esta diserción, pues para él no le causaba ninguna inquietud. Pero para explicarlo mejor, les voy a recomendar, y también ahí en su plataforma, en esta clase, en la parte de abajo, está ya un enlace sobre un capítulo de una serie. Aquí les voy a poner un pedacito. Algo que le provoque. Les voy a poner aquí un pedacito. Se los voy a compartir también. Aquí, por si quieren verlo, hoy es sabadito, a lo mejor en la tarde noche, estaría bien que se aventaran este capítulo de una serie que se llama Tres Libras. Es una serie que no la encuentras en ninguna parte, es como el Doctor House, pero dedicado a las neurociencias. Aquí vas a ver muchos de este tipo de conceptos. Y miren, aquí hay una escena, vamos a ver esta escena. Esta persona se le hizo esta diserción cerebral porque al parecer, no recuerdo muy bien el capítulo, pero creo que estaba embarazada y tenía estos ataques
o estos ataques epilépticos y entonces ella decidió hacerse esta diserción para evitar que pues la personita que estaba esperando a, la fuera a dañar, ¿verdad? Con estos ataques. Me gustaría Entonces, saber lo que está pasando ahí arriba. Hay un modo de averiguarlo. ¿De qué habla? Es experimental. No estoy muy segura de lo que podemos conseguir. Hola, doctor Seeger. Eddie, ¿para qué es eso? Para la doctora Holland. Qué movida, macho. ¿Cuenta? Vale, la tía con el tajo aquí. Sí. Pues va a hacerle preguntas a su cerebro derecho. Es de locos. Un momento. ¿Hablas de Kate Larson? Lleva unas lentillas especiales que le bloquean medio campo visual. Omitiré una palabra clave de cada pregunta, se la enseñaré en una tarjeta y solo su lado derecho entenderá la pregunta. ¿Cómo va a responder? Primero lo escribía, ahora lo teclea. ¿Se lo has dicho a Doug? Genial. Ah, conozco a Doug. Me perdonará si averiguo algo útil. ¿Y si no lo haces? ¿Luz de ambiente? ¿Quieres mirar o no? Siguiente pregunta. ¿Cuál es su favorito? Color. Verde. Espera un momento, ¿qué ponía en la tarjeta? ¿Color? El verde no es mi favorito. Favorito. El del hemisferio. ¿Hemisferio derecho, sí? Dígame qué odia más. Comida. Coles de Bruselas. Bueno, en eso coincidimos. Dígame algo que la haga Feliz. Océano. algo que le provoque Bebé. ¿Qué ponía en la tarjeta? Vamos a seguir. ¿Por qué el bebé le provoca Rabia. Necesito radiación. bueno, ahí está el ejemplo. Ya les compartí la liga de este capítulo de esta serie para comprenderlo mejor. Nuestro cerebro o los hemisferios cerebrales actúan de manera cruzada, es decir, el hemisferio derecho participa en la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo en la parte derecha de nuestro cuerpo. Por eso a la persona le ponían un lentillo que le clausuraba la vista de un lado para que esta respuesta fuera captada solo por un hemisferio cerebral. Aquí, este experimento ya se había hecho hace miles de años, bueno, no, miles de años, ya se había hecho algunos años atrás con Roger Sperry. Roger Sperry fue el que hizo este primer experimento, sobre todo para demostrar cómo se interconectaba la información tanto del hemisferio derecho como del hemisferio izquierdo para dar una respuesta. Tras estos estudios, el hemisferio izquierdo se le conoce como inteligente y racional, mientras tanto el hemisferio derecho se ha designado como intuitivo y artístico. Sin embargo, tenemos esto, ¿verdad? El cerebro derecho, cerebro izquierdo en la educación. Ahorita les comentaba que si bien cada hemisferio tiene una función determinada, de igual manera interactúa con su otro par, con su otro hemisferio cerebral. Pero, ¿qué pasa cuando se estimula más un hemisferio que el otro? Por ejemplo, aquí se dice que se educa solo en una dirección, priorizando las funciones o valorizando más lo que genera un hemisferio, que es el izquierdo. Y esto lo hemos visto porque se ha desarrollado todo un sistema educativo que valora una buena calificación. Y si no tienes 9 o 10, simplemente no pasas o no eres inteligente, ¿verdad? Esa es la metodología en la que se evalúa a un alumno.
Y esto significa que no nos importa si sabes tocar guitarra o si sabes bailar muy bien o si cantas muy bonito. A nosotros nos importa que pases, que sepas hacer esta integral y esta derivada. Que si bien son procesos importantes para la estimulación cerebral y que te ayudan a ejercitarte, pues también lo deberían de ser de la misma manera cualquier actividad artística. Y aquí tenemos también que es un estilo educativo que se ha sostenido en el tiempo y se ha transmitido por generaciones, patrones de pensamientos y de conducta que se inculcan desde las primeras etapas educativas. Piensa que desde que empiezas a desarrollarte, por eso me gusta mucho el libro, y no lo tengo aquí, el libro de El Elemento de Ken Robinson, que se lo recomiendo. No sé si por aquí lo tenga en digital, pero se los voy a pasar. Y ahí, este libro está compuesto por diferentes historias. Y una de las historias con la que inicia el libro dice, trae en esas páginas la historia de una niña que a sus escasos 8 o 9 años, pues hacía una letra espantosa, no solía poner atención en clase y regularmente sus maestros, incluso sus padres, pues la etiquetaron como una persona con déficit de atención e hiperactividad. Y estas señalizaciones le llegaban a ella como tal, y ahí se podría deducir también que había una influencia o se trataba de transmitirle en lo personal a ella que no podía o que no era como los demás. Entonces, ella no lo sabía, pero ya desde esa etapa, las personas que la rodeaban la clasificaban como una persona que iba a fracasar en su vida adulta, porque no podía desarrollar bien su lectura, porque no podía desarrollar bien su escritura, porque era inquieta, hasta que de pronto un psicólogo recomienda a los padres de familia que la meta eh, a una escuela de baile. Fin de la historia, la niña es una de las que actualmente es mayor reconocida en el campo artístico de ballet. Entonces, vemos cómo estas historias nos hacen entender que tanto que es importante, ¿verdad?, el desarrollar todos estos procesos de lectoescritura y demás, pero también debemos de tener cuidado cómo nos dirigimos, ser más observadores y poder canalizar y fomentar actividades que le ayuden a desarrollar estas posibles habilidades artísticas. En las primeras etapas se trabajan más el arte, la danza, el dibujo, etcétera. Hay maestros aquí de kinder, de jardín de niños, o simplemente vamos a hacer una, un recordatorio de nuestras primeras etapas en el kinder. Yo recuerdo que todos los días dibujaba, pintaba, nos daban plastilina, hacíamos bailables, cantábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Recortábamos y hacíamos demás. Pero, ¿qué pasa conforme vamos avanzando? Posteriormente, en la adolescencia se pone más énfasis en lo abstracto y se cree que el arte no tiene importancia en el desarrollo. Ahora, ¿tú recuerdas cómo te enseñaron los colores, maestro, maestra? ¿Cómo te enseñaron los colores en kinder? ¿Cómo fue que aprendiste los colores? Pues posiblemente te pusieron las frutas que eran de un color y te dijeron, mira, este es el color rojo. Te pusieron una manzana y mira, este es el color rojo. Y luego te pusieron una camisa o un vestido y te dijeron, mira, ahora traes un vestido rojo. Y luego te veían un carro y mira, ese es un carro rojo. Y entonces la información con el paso del tiempo la fuiste asimilando y fuiste entendiendo que ese color lo podías identificar en diferentes artículos o en diferentes partes de tu vida y que era el color rojo. Pero conforme vamos creciendo y nos desarrollamos en las siguientes etapas de nuestra vida, queremos que todo ese conocimiento solo llegue por dos vías,
la lectura y la escritura. ¿Te has puesto a experimentar este conocimiento por diferentes canales neuronales? Seguramente si te pones a desarrollar tu proyecto en ese que estás trabajando o si le pones a tus alumnos a desarrollar un proyecto, una tarea, que no sea solo leer o escribir, sino hacer una maqueta, hacer un poema, hacer un escrito, un ensayo, hacer una actuación, hacer un canto, etcétera, 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 va a haber mucho más aporte y mucho más conexiones neuronales que lo van a llevar a asimilar mejor ese tipo de conceptos. Los jóvenes creativos incluso son vistos como poco productivos e inteligentes. Decimos, mira, este niño es de puros dieces y Carlitos, que sabe tocar la guitarra, pues nomás sabe tocar la guitarra. Pero, wow, cuánto tiempo demora aprender a tocar una guitarra, ¿verdad? Por ejemplo, mi hijo es muy inteligente y saca puro 9 y 10 en español y matemáticas. Sin embargo, un joven que toca algún instrumento o se dedica al arte no suele recibir el mismo reconocimiento en la educación tradicional. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece ese tema? Interesante, ¿verdad? ¿Lo habían pensado? ¿Lo habían visto de esa manera? ¿Sí lo habían visto o no lo habían visto? ¿Yo puedo hablar? Sí, claro. Es que yo sí lo he visto con mi propia hija, Ujú, porque aunque mi nieto tiene mucho, o sea, va en escuela de arte, a ella le interesa más el matemáticas y el español, porque sacó 8 y 9 y yo le dije que pues que estaba bien. Ella dice que no, que debe de tener más. Yo le dije es que una calificación lo estás etiquetando y él tiene otros, pues otros talentos, ¿no? ujú. Tiene, pues tiene mucha creatividad, hace cosas maravillosas a sus 9 años. Entonces, ¿cómo podría manejárselo? ¿O qué me recomiendas para decirle a mi hija que quite ese chip de su cabeza? Bueno, aquí yo creo que ya lo hemos visto no sé si lo habíamos visto en otras clases sobre los reforzamientos o las recompensas, que por ahí teníamos un pequeño debate, ¿verdad? De que qué tan bueno era recompensar a nuestros alumnos. Pero yo creo que la recompensa más que se tiene que sostener en el tiempo es una recompensa intrínseca, es decir, el diálogo que tú generas cada vez que ella hace algo atractivo, algo estético, algo artístico. Esto se sostiene en el tiempo. Imagínate que tú vas a competir con un sistema que todos los días le dice tiene que sacar 9 y 10. Y entonces tú tienes que buscar las diferentes vías o los diferentes canales donde tengas que estar retroalimentando a tu pequeña para que en verdad valore ese acto creativo que hace, ¿verdad? Si vivimos en esta etapa donde se valora más una calificación, que sinceramente cada vez es más común que poco a poco se vaya quitando este estigma, ¿verdad? De que en realidad ahora los maestros también cataloguen la actividad artística como una actividad importante dentro de del desarrollo educativo de sus alumnos. Pero bien, ¿cómo quitar? Tu pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a mi hija para que eh, entienda que las cuestiones artísticas que hace también son importantes? Perdón, Entonces, o sea, perdón. Es que mi hija tiene a su hijo, o sea, mi hija ya tiene 33 años y su hijo ajá, es el chico que me hizo el dibujo que analizaste. Ella le dice a su hijo que debe de sacar más calificaciones, entonces ahí si interfiero yo le digo que eso es como no como incorrecto porque él tiene pues otras habilidades. ujú. Bueno, mira, no es, bueno, sí, obviamente tú tienes que hacer equipo, esa es la palabra, hacer equipo con tu hija
para que ella entienda cómo deben de transmitirle a, a su hijo lo importante que es esto, ¿verdad? El valor de lo que está haciendo de manera creativa. Sí, las calificaciones son importantes, pero deben de tener la misma importancia o verlas como algo también que se genera importante, pero que también las actividades artísticas pueden ser o son, mejor dicho, igual de importantes. Entonces, el trabajo que tienes que hacer con tu hija es de transmitirle estos contenidos, de informarla también para que ella también retroalimente a su pequeño, a su joven, a su niño, porque entonces aquí estamos hablando de un trabajo en equipo, ¿sí? Y esto se sostiene en el tiempo. Acuérdate que las neuronas, las carreteras neuronales se van a conectar constantemente si se tiene ese estímulo en el paso del tiempo, ¿sí? Por ahí, ¿quién fue la que me hizo la pregunta? Claudia, ¿sí, verdad, Claudia? Y yo, sí, gracias. Sí, trata de hacer ese ejercicio y sobre todo trascender este tipo de contenidos. Recomiéndale el libro del elemento de, ay, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Ken Robinson. Kevin Robin. Ken Robinson, Claudia, sí, ¿verdad? Recomiéndale ese libro. Mira, muchas veces la autoridad de una persona que tiene estudios, pues genera mucho más impacto en una persona que lamentablemente, ¿verdad? Que la voz de tu mamá o de tu papá o de una persona también que está cercana a la familia. Entonces trata de hacer eso, trata de acercarle contenido para que ella también cambie su perspectiva y que nutran a su pequeño, a su hijo, de todo esto, porque los diálogos y los contextos, lo que se dice dentro del núcleo familiar, es alimento duro, alimento pleno para toda la familia, para cada uno de los integrantes. Entonces, por aquí tenemos plasticidad cerebral y arteterapia. Mira, aquí está precisamente. Los pensamientos y sentimientos más profundos del inconsciente se pueden reflejar en el arte terapia. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Cuando nosotros nos sumergimos en una actividad artística, puede ser que simplemente lo hagamos porque nos lo piden. Y yo recuerdo varias experiencias, pero seguramente todos recordemos que sobre todo en secundaria tuvimos una materia que se llamaba educación artística. En esta materia, la maestra pues nos ponía bailables o nos ponía a hacer maquetas, dibujar, pintar, etcétera. Hasta cierto punto puede llegar a influir o a contribuir a tu estimulación cognitiva, al desarrollo de un pensamiento lógico, a un desarrollo de un pensamiento más ejecutivo y organizado. Pero la intervención es cuando estás sumergido en una actividad artística y esa intervención está enfocada en que tú te des cuenta de ese pensamiento que puedes mejorar o que puedes cambiar. Lo decía, creo, la clase pasada. eh, la única forma de cambiar cuestiones inconscientes es hacerlas conscientes. ¿Y cómo lo haces? Por medio del autocuestionamiento, del autodiálogo. Aunque recuerde esas actividades de la secundaria, recuerdo también una actividad que me puso mi maestro de primaria. En sexto de primaria nos puso la actividad que yo después bauticé como la actividad del volcán. ¿Qué hace esta actividad? Mientras yo dibujo un elemento con el que me identificaba en ese momento, que el maestro hace un ejemplo. Él dice, yo me identifico con una puerta porque los que no tienen nada que aportarme, cierro la puerta. Y todos los que quieren aportar algo a mí, la puerta va a estar abierta. Entonces te pones a pensar como alumno, ¿con qué me identifico? Y yo me identifiqué con un volcán.
porque regularmente estaba tranquilo, pero cuando me hacían enojar, explotaba. Hasta la fecha me acuerdo perfectamente de ese dibujo, me acuerdo de la escena. Esa actividad forma parte de mi psique, de mi sistema de creencias y que obviamente se generó un proceso de autoconocimiento. Esas son actividades que intervienen en tu forma de pensar y te hacen cuestionarte. En una ocasión o en repetidas ocasiones hago esta dinámica y un ejemplo fue de una niña que me decía que ella se identificaba con un changuito. Yo le decía, ¿por qué te identificas con un changuito? Ella me dice, porque yo soy muy divertida, porque soy muy alegre y muy inquieta. Pero también entiendo que muchas veces mis compañeros o mi mamá o mi maestra, pues no les gusta mucho esto. Así es que hay veces en las que debo de aguantarme y no ser un changuito. Entonces, ¿qué estás generando ahí? Un autodiálogo, un autoconocimiento donde la niña se está comprendiendo. ¿Sí? Entonces, eso es la diferencia entre una actividad artística y una intervención por medio de una actividad artística. Y se genera esto que les comento, el autocuestionamiento, relación íntima con uno mismo, se rompen patrones de conducta, redes neuronales frontales, se rompen esas conexiones neuronales, o mejor dicho, hay este autocuestionamiento. Relación íntima, sobre todo contigo mismo, empiezas a tener una relación íntima contigo. Se rompen patrones de conducta, es decir, como ya te cuestionaste el por qué incomodo o por qué tengo cierta conducta negativa, empiezas a autocuestionarlo y lo puedes empezar a cambiar. Y redes neuronales frontales, sobre todo se ejercita en la parte frontal de nuestro cerebro, que si bien las neurociencias nos dicen que estas redes neuronales se terminan de desarrollar hasta los 25 años, pero esto no quiere decir que estén completamente inactivas, sino que se están formando y es el tiempo que se necesita para que estén completamente maduras. ¿Cómo se pueden fortalecer y desarrollar con mayor plenitud? Bueno, haciéndoles ejercicios que estimulen esta parte frontal del cerebro. ¿Qué pasa aquí enfrente? Un autodiálogo, una planeación, una organización, un diálogo interno con uno mismo. ¿Cómo lo hacemos? Con actividades que se puedan desarrollar como una intervención artística. Y entonces al desarrollar personas creativas que puedan tener una mejor claridad para su formación personal y profesional. Personal y personal, aquí es profesional. Personal y profesional. Necesitamos alumnos que tengan no solo un desarrollo profesional increíble, porque afuera en el mundo hay grandes ingenieros, hay grandes doctores, hay grandes abogados, hay grandes políticos, hay grandes gobernantes, pero en su desarrollo profesional puede ser que no. O sea, son muy buenos litigando, son muy buenos en su conocimiento como profesionales, pero con el trato humano en su desarrollo personal con las demás personas están fragmentados. ¿Por qué? Porque durante gran parte de su tiempo carecieron de ese autocuestionamiento y sobre todo de esa relación íntima con ellos mismos. Lo podemos ver de esa forma también. Entonces, de nada nos sirve sacar grandes licenciados, niños con nueves y dieces y cuadros de honores, si los niños van a tener grandes calificaciones, pero cero empatía con su compañero, o se van a comportar de manera déspota o de manera negativa en una situación. ¿Para qué queremos alumnos con grandes calificaciones si no van a ser buenos seres humanos? Esa sería la principal intervención que tendría que hacer el arte. Bueno, anteriormente vimos cómo el cerebro se divide en dos estructuras, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y aquí ahora tenemos que el doctor José Castillo, que es aquí lo tengo,
es un psiquiatra especializado en psicoterapia, nos trae el siguiente diagrama que es interesante, ¿verdad? El cómo es que em, identificamos los estados de ánimo que generan un comportamiento que puede limitar nuestro crecimiento o nuestro desarrollo personal. Para eso, el doctor José Castillo hace una importante contribución. Aquí nos pone, por ejemplo, una división imaginaria. Esta no es una división literalmente como la que vimos con el hemisferio derecho o con el hemisferio izquierdo. Él más bien dice que hay aquí una división, pero sobre todo recalca que es una división imaginaria. Porque precisamente en estas estructuras llamadas cerebro posterior se encuentran estructuras interesantes, como viene siendo la amígdala cerebral. Estas estructuras se encuentran de manera subcortical, es decir, no son visibles a simple vista. Pero cuando pasamos por eventos catastróficos, traumas o simplemente una monotonía cotidiana que le resta calidad de vida al ser humano, pues se va generando una sobreestimulación en estas estructuras cerebrales. Y cuando pasa esto en el cerebro, este es el cerebro posterior y este es el cerebro anterior. Cuando pasa esto en la parte frontal del cerebro, cuando se monitorea por medio de imágenes no invasivas, por medio de electrodos, se ve que cuando las personas sostienen durante mucho tiempo un estilo de vida donde viven en ansiedad, en depresión o preocupaciones o emociones displacenteras, hay una mayor estimulación en la parte posterior del cerebro y en la parte anterior hay una disminución de energía en la parte frontal del cerebro, la parte que se encarga del autodiálogo. Entonces, em, el doctor incluso señala que una de las mejores herramientas para reactivar esta parte frontal del cerebro es la meditación. Son herramientas de respiración, la meditación, un autodiálogo interno. ¿Qué es lo que se provoca cuando cambias este diálogo de negatividad a algo más atractivo? Pues simplemente el darte cuenta que estás en este momento y que si ya la regaste anteriormente, puedes cambiarlo. Eso básicamente es lo que hace el mindfulness, la meditación y todas estas herramientas que te ayudan a conectar con el aquí y con el ahora, con el momento presente. Dice el doctor que estas actividades, y no solo el doctor, ¿verdad? También las neurociencias ya respaldan bastante estas actividades de respiración y estas actividades de meditación. Vives en el hoy, ¿cómo? Bueno, pues se genera mayor concentración, mayor estimulación en tu memoria, se genera mayor sentido del humor, optimismo, motivación, visualización y visualización de metas. ¿Qué pasa cuando generas estos diálogos? Se crea y se potencializa una neuroplasticidad y una mayor neurogénesis, que es mayor creación de neuronas que te permiten entender que puedes generar esos cambios. Aquí te voy a poner a continuación una, un video de una pequeña clase muy cortita de una niña que utiliza perfectamente esto. Vamos a verlo. Es un video cortito. Toda esa nutrición cognitiva, emocional que está generando, se está viendo en el espejo y puedes ver cómo se baja de esa repisa contenta, activa, con sentido del humor, con cualidades que ella sabe que tiene. Ahora, como adulto, no te voy a decir que te vayas al espejo y te pongas a repetir como un perico que eres el mejor para todo. No, porque luego por ahí puede malentenderse. Lo que sí puedes hacer es generar
una mejor relación contigo. En un niño deberías también de generar esos diálogos internos en él. Son diálogos más sencillos, puesto que ellos pues no tienen esta capacidad tan elevada de estarse hablando y de nutrirse. Tú sí tienes la capacidad de cuestionarte, de preguntarte, de tener una mejor relación contigo mismo, de hablarte sinceramente, de regañarte incluso cuando te equivocas, pero nunca de ofenderte. Llegar a ese tope. Ok, ya fallé, me equivoqué, ¿puedo arreglarlo? Sí, sí puedo arreglarlo. ¿Vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo. Muy bien. Empiezas a generar una relación íntima contigo mismo. De eso se trata, crear redes neuronales que te ayuden a mejorar en tu desarrollo personal. Y para eso, bueno, esto es el preludio para nuestras siguientes clases, donde vamos a estar analizando a profundidad qué es el sistema nervioso central, lo que percibimos por medio de nuestros sentidos, básicamente. Todo aquello que nosotros percibimos con nuestros sentidos es lo que es nuestro sistema nervioso central. El medio ambiente que nos rodea al individuo le da la información al individuo, es procesada cerebralmente e interpretada por el sistema nervioso central. Todo lo que recibimos de nuestro medio ambiente es procesada por todo nuestro sistema nervioso central para dar una respuesta. Ese es nuestro sistema nervioso central, para al final dar una respuesta. Aquí tenemos, esto es una idea que sostienen los psicólogos cognitivistas, sociólogos y antropólogos. Los procesos psicológicos dan un significado determinado a cada evento de nuestras vidas. Fíjate, muy interesante. Vamos a leerlo otra vez. Los procesos psicológicos dan un significado determinado a cada evento de nuestras vidas. Incidir en estos procesos, es decir, intervenir en esos procesos, tú como educador o como persona adulta, es alimentar redes neuronales y fortalecer un sistema de creencias. Por eso las intervenciones artísticas tienen mucho poder, porque estás llevando información no solo con lecturas, no solo con diálogos, sino con el poder que tiene la misma persona de interiorizarse en sus propios pensamientos para él mismo darse cuenta. Para darse cuenta necesitamos proveer esa herramienta, que puede ser una actividad artística. Y bueno, tenemos a Francisco Mora con el concepto de neurocultura, que lo que busca principalmente es que cada vez sea más común que hablemos de neurociencias aplicadas a la educación. Y Semir Seki menciona que que no puede existir una teoría del arte y de belleza sin una base neurobiológica. Algo pasa en nuestro cerebro cuando nosotros vemos arte. Por eso ha estado siempre en el desarrollo de la humanidad. Es intrínseco el arte al ser humano. Gracias al arte se generó esa conexión neuronal con otra neurona y pudimos generar nuevas conductas y prácticamente ser la especie animal que está por encima de todas las otras especies aquí en el planeta Tierra y que incluso ya está fuera del planeta Tierra haciendo investigaciones. Es algo increíble, ¿no? Como apenas algunos miles de años atrás estábamos chispeando dos piedras para hacer lumbre y ahora estamos en el espacio como especie. Entonces, las neurociencias brindan objetividad al hecho artístico y su contribución psicológica en el aprendizaje. Mejorar estrategias al medir el rendimiento y eficiencia de nuestras actividades. Y te lo vuelvo a repetir, tú eres un maestro que está observando todos los días a sus alumnos. Y bueno, ¿qué es arte terapia en el aula? ¿Qué es y qué no es? Bueno, ¿qué es arte terapia? Lo principal que debemos de buscar
el fin no es desembarazarse de aquello que nos molesta por medio de una actividad artística, sino que por medio de esa actividad artística vamos a transformarlo en una creación de uno mismo. Esto nos lo comparte Jean-Pierre, que lo que vamos a tratar de hacer es autoconocimiento puro, puro, el que el joven, el que el niño, el que nosotros nos cuestionemos y nos autoconozcamos más. ¿Y qué es? Bueno, lo importante es el proceso, no si está bonito, si es estético, si esto, no, lo importante es lo que vivimos cuando estamos sumergidos en esa actividad. Proceso de transformación con medios y lenguajes artísticos. Hay una gran variedad artística, puede ser la creación por medio de una pintura, por medio de barro, por medio de un poema, haciendo una obra de teatro, etcétera. Resignificación del problema. Constantemente nos va a llevar a resignificar algo. Esa es la finalidad de que si me doy cuenta que soy impuntual en estos diálogos internos, voy a resignificar eso. Es un ejemplo. Busca un empoderamiento de la persona frente a la dificultad. Proceso que ayuda a asimilar e integrar. Trabaja con lo decible, con la máscara, con la penumbra. Es una es un acompañamiento. Este punto es interesante. Trabaja con lo decible, con la máscara. Cuando tenemos algún dolor, alguna inquietud sobre todo emocional, puede ser bastante complicado expresarlo o manifestarlo. Y sobre todo en jóvenes o en niños pequeños que aún no tienen esta habilidad de expresión tan pulcra o que se les dificulta, ¿verdad? Entonces, el hacer estas actividades nos ayudan a expresarnos mejor. Y también las máscaras, cuando tú te pones una máscara o cuando actúas, es esta protección que te das para exponerte, pero para sobre todo expresarte. Lo que sí no es arte terapia en el aula. La búsqueda de un resultado estético y el manejo de una técnica. No buscamos eso en el arte terapia. No es terapia ocupacional, que si bien nos sirve para una estimulación cognitiva, pero esa es otra cosa que te ayuda el arte. Pero en sí el arte terapia no busca nada más que estés ocupado haciendo una actividad artística. Busca que en realidad tengas una conexión íntima contigo. Clases de manualidades y arte, pues es parecido, que sí te va a ayudar, sí te ayuda a ralentizar tu mente, porque vivimos en la era del sprint, vivimos donde todo es rápido, donde todo lo queremos de inmediato. Entonces, el realizar actividades artísticas te hace que saques la lengua en silencio mientras estás pintando, o mientras estás coloreando, o mientras estás haciendo una actividad artística. Te ayuda en eso, pero el arte terapia como tal no busca eso. Busca que tus pensamientos se dirijan a crecer como persona. Tampoco son test proyectivos o herramientas que diagnostican. Que bien, nosotros podemos observar por medio de actividades que sí están dirigidas a una intervención, como por ejemplo viene siendo la actividad que les compartí en la primera clase, que es el tíralo a la basura. El tíralo a la basura nos lleva a que el niño o la niña o la persona que hace esta actividad exprese algún sentimiento o algún acontecimiento que le causó incomodidad. Y que esto puede ser desde una mudanza, un regaño, cualquier cosa. Entonces, no es que esté proyectando exactamente ese evento, sino más bien está expresando qué pasó y esto lo está externalizando, lo está sacando y ya no está dentro de él. Es el cierre pedagógico que puedes utilizar, ¿verdad? El hacer bolita ese momento que te causó dolor y tirarlo. ¿Ok? Medio de interpretación de lo inconsciente, tampoco, ¿verdad? Tampoco por medio de un dibujo vamos a analizar que inconscientemente X cosa, ¿verdad? Y abordaje directo. No, el arte terapia busca la expresión emocional y la intervención psíquica, ¿verdad? La intervención de un autodiálogo y autoconocimiento.
Y ya cerrando, el aprendizaje enseñanza y neuroplasticidad cerebral. La plasticidad cerebral y la neurogénesis son fundamentales a lo largo de la vida. En toda nuestra vida vamos a estar desarrollando esto, ¿verdad? De, de la neuroplasticidad cerebral. Los hábitos. Los hábitos negativos de la adultez impactan en la salud cerebral. Todos los días, estos hábitos que constantemente generamos en nuestro día a día, desde el dormir, comer, interactuar con otras personas, contribuyen a nuestro desarrollo. La reducción de la socialización. ¿Te acuerdas cuando estabas en tus etapas educativas, cuando estabas desde que pisaste el kinder hasta que terminaste tu carrera, constantemente estabas pues conviviendo con otras personas, en eventos sociales, te ponían matemáticas, te ponían cuestiones artísticas, tocaste la música, te reuniste con amigos? Todo eso fue alimento para tu cerebro. Todo eso fue plasticidad cerebral, creación de actividades. Entonces, la reducción en nuestra etapa adulta, la reducción de la socialización, el estrés crónico, el mal sueño, una mala alimentación deficiente, deterioran las conexiones neuronales y favorecen enfermedades psicosomáticas. El estrés sostenido en el tiempo te va a generar ansiedad, te va a generar problemas de salud, problemas de salud, de dolores corporales generados por una deficiencia en tu expresión emocional. El cerebro tiene capacidad de adaptarse para revertir daños, cambiar hábitos. Eso es lo magnífico de esto, ¿verdad? Que si tú ya te diste cuenta que no estás durmiendo bien porque duermes con tu celular en la mano o a un lado, o te das cuenta que en la semana te alimentas mal, que comes mucha harina, mucho azúcar o que estás bebiendo alcohol en exceso, esto es lo magnífico del cerebro. Te puedes dar cuenta de esto y cambiarlo. Acuérdate que es adaptativo. Cambiar hábitos negativos por positivos puede transformar las conexiones neuronales y fortalecer la salud del sistema nervioso central. No se preocupen, si se tienen que retirar, recuérdense que esta clase pues está hecha para eso, para que ustedes en otro momento puedan retomar esta clase. Aunque pues ya estamos por terminar, ¿eh? Y bueno, una de las cuestiones que señalan mucho las neurociencias es el buen descanso, el dormir bien, el hacer ejercicio y la alimentación. Son tres pilares importantes. Dormir bien es clave para la salud cerebral. Mejorar el entorno de sueño, como evitar el uso del celular antes de dormir, puede ayudar a combatir la adicción tecnológica, reducir la ansiedad y mejorar la calidad del descanso. La variedad en el aprendizaje es esencial para la plasticidad cerebral. Lo que hablábamos, ¿verdad? Cuando estábamos en el kinder, nos enseñaron los colores por un sinfín de vías. Y ahora hemos perdido esa capacidad de asombro. ¿Cuántas veces te asombras al ir a tu escuela, al recorrer tu rutina? ¿En cuántas cosas te detienes en realidad a preguntarte sobre eso que te llamó la atención? Incorporar métodos dinámicos y creativos como los que se utilizan en la infancia, fomentar un aprendizaje más efectivo y diverso. También esto hay que hacerlo en nuestra vida adulta. Genera por ahí en tu planeación no solo estar dentro del aula de clases, poder tomar una clase fuera, que nos pegue el sol, hacer actividades al aire libre, hacer expediciones, hacer actividades artísticas. No todo es lectura, no todo es escritura, son elementos importantes, pero la variedad es la que va a dar mejores conexiones neuronales y mayor aprendizaje. Ahora sí, ¿qué es plasticidad? Bueno, la plasticidad la vamos a resumir en estos tres puntos. Capacidad del sistema nervioso central, y puedes cambiar tus estructuras y tus funciones a lo largo de la vida. Puede ser flexible y adaptativo. Se adapta a los cambios a través de redes neuronales, fomentando, formación en el aprendizaje mediante la sinapsis. Y estas conexiones sinápticas van a generar mayores conexiones neuronales, pero también van a crear neuronas.
que es el nacimiento de nuevas neuronas. Y por último, aquí yo te quiero recomendar, bueno, ya llegando, esta es nuestra penúltima diapositiva, estamos en tiempo todavía. Te recomiendo este libro, es fundamental que lo leas. Y si no tienes tiempo para leerlo, no te preocupes. Mira, yo aquí te voy a proporcionar un link. Te enseño desde cero. Te voy a proporcionar aquí un link Hábitos atómicos. del audiolibro en buena calidad. Es un libro que nos invita a Y mira, transformar mientras nuestras te vas a vidas ir a a través del caminar, poder de los pequeños cambios. mientras te vas a caminar, no sé, mientras te vas a caminar a hacer un poco de ejercicio, o mientras estás lavando los trastes, o mientras estás trabajando el sábado, el domingo, reparando algo en tu casa, pon este audiolibro. Trata de escucharlo todo. Te va a dar un aporte muy, muy interesante y sobre todo vas a asimilar muchas cosas que vimos aquí en este diplomado, que hemos visto en esta clase. ¿Qué son los hábitos? Cada uno de nosotros cada uno de nuestros comportamientos, ya sean conscientes o inconscientes, pueden estar arraigados en una red neuronal bien estructurada en nuestro cerebro, que gobierna un patrón de conducta al que podríamos llamar hábito. Redes neuronales que se conectan, conducta, hábitos. Los hábitos son límites. La vida está repleta de límites. Contamos con restricciones biológicas y físicas que aprovechamos cuando buscamos alcanzar metas específicas. Cambiar comportamientos es darte cuenta de conductas que puedes mejorar. ¿Sí? Y bueno, ya para finalizar, les dejo la lección en pantalla. Y esto es principalmente para que ustedes vean la capacidad que tenemos en nuestro sistema nervioso central de generar cambios, pero que estos cambios se generan siempre y cuando se tenga un entorno, un condicionamiento. Les presento una película, a lo mejor ustedes ya vieron esta película, es una película muy vieja, pero que tiene gran enseñanza y que ahora quiero que la asimiles con esta clase. Y se trata la historia de Helen Keller. Ya creo que muchos de ustedes ya la conocen. Por ahí déjenme en el chat si ustedes ya vieron esta película de Helen Keller. ¿Sí la vieron? Helen Keller fue una escritora, oradora y activista estadounidense que quedó sordociega a los 19 meses debido a una enfermedad. Su vida es un ejemplo destacado de la plasticidad cerebral, ya que a pesar de sus limitaciones sensoriales, logró desarrollar habilidades extraordinarias de comunicación gracias al entrenamiento que su maestra le dio, Anna Sullivan. Annie Sullivan. Hermosa película, dice Martina. Claro, es hermosa. Y aquí ahora vas a entender lo importante que es el condicionamiento de un entorno para que en realidad se genere un cambio. Entonces, les dejo esta película. Ahí la encuentran en YouTube, ¿eh? Es súper, súper fácil de encontrar esta película. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso sería la recomendación de la lección en pantalla. ¿Sale? Y bueno, ya concluyendo nuestra clase, pues recorrimos estos pilares como es costumbre en cada una de nuestras clases y hemos pues ya recorrido este contenido. Espero que lo hayan disfrutado. Si te perdiste ciertas cuestiones, tuviste que salir, regresar y te perdiste de un tema, esta clase está grabada, está siendo grabada en este momento para que posteriormente tú puedas ingresar a la plataforma, ir a la sección de clases en vivo, buscar esta clase que es la número 4, la vas a encontrar, número 4, y ahí en esa clase, en la parte de abajo, vas a encontrar todos los enlaces y todas las recomendaciones que te hice de esta clase. ¿Sí? En tu grupo también te voy a compartir un enlace directo que te va a redirigir a esta clase, pero todos los contenidos que te recomendé van a estar en esta parte donde dice enlace
o archivo. Ahí está todo este contenido de esta clase. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta o algún comentario. Dejo aquí algunos cuantos minutitos, lo que ustedes gusten. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, adelante. Los o las escucho. ¿Todo bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien, maestra Martina? Claudia, Georgina, ¿qué les pareció? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Martina, hermosa película, todo muy bien, muchas gracias, bonito fin de semana. Perfecto, maestra Martina, muy bien. Muchas gracias, Claudia. Con este contenido voy a transmitir a mi hija un mejor diálogo. Claro, y te recomiendo ese libro, de Ken Robinson. Es El Elemento. Cómpraselo y regálaselo. En esta Navidad, fíjate, sería un muy buen regalo. Y sobre todo en esta Navidad, en este fin de año, hay que adaptar nuevas conductas, algo que nosotros queramos mejorar. Fíjate, un dato curioso. ¿Sabes cuándo son los 3 eventos más importantes donde una persona desea y quiere y puede llevar a cabo un cambio? Número uno está en año nuevo. Por eso está esto de los propósitos que hacemos cada año, porque es cuando es mucho más probable que tú generes un cambio. Número dos, en los cumpleaños. Cuando tú cumples un año más, ahí dices, voy a dejar de tomar coca, o voy a dejar de fumar, o voy a dejar de tomar, o etcétera. Y número tres, en una ruptura amorosa. Esos son los 3 eventos que son más probable que tú generes un cambio significativo en tu vida. ¿Qué pasó, maestra? Bueno, pues me despido, que tengan un excelente fin de semana. Hoy, sábado, acá en nuestra república, en nuestro estado, son las 12 de mediodía. Espero que tengan un excelente fin de semana. Pásenla rico, visiten a su familia, a su hermana, a sus amigos. Desconéctense por completo de sus actividades cotidianas, laborales. Dense ese descanso que se requiere en su desarrollo cognitivo, emocional y psíquico para de nuevo retomar una semana más, aunque ya se acercan las vacaciones, pero pues la vida no descansa, la vida se va súper rápido. En promedio tenemos dentro de 70, 75 años que vamos a estar en este mundo, así es que no hay tiempo que perder, pero también hay que descansar. Así es que bueno, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes de nuevo otro sábado en la oficina, como luego se dice, pero muy a gusto, muy ameno. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos luego. Hasta luego, excelente fin de semana. Nos vemos, colega Georgina. Hasta luego. Hasta luego.